Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Business Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Jorge Huerta, quien es cofundador de Exdata, una empresa que apuesta por el análisis y visualización de datos para la toma de decisiones efectiva en las organizaciones. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Antonio, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, Jorge, qué gusto tenerte por aquí. Pues bueno, sabemos que a lo largo de los años, pues toda la parte de Business Intelligence ha tomado muchísima relevancia y sé que en Exdata su expertise pues es el análisis y visualización de los datos. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las industrias que están sacando más partido de esto? Ok, realmente es difícil definir alguna industria en particular. Todas las industrias están sacando partido de esto. En algún momento lo comentábamos con algunos clientes. ¿A qué voy con esto? Pareciera, te pongo un ejemplo muy claro, pareciera que el tema de recursos humanos es una industria que, digámoslo así, está en último lugar hoy en día en todas las empresas. O sea, siempre es como el área que es un poquito más difícil de innovar. Son de las industrias o nichos de negocio o áreas de negocio que más se han involucrado en este sentido y más valor están obteniendo. ¿Con qué temas? Específicamente rotación de personal, estos análisis que te dicen qué tan probable es que una persona deje, digámoslo así, su puesto en los siguientes 3 meses después de que es contratado, el tema del clima laboral. Entonces, todas las industrias, todos los nichos, todos los departamentos están tomando provecho de esto, ¿no? Pareciera que las grandes compañías que se dedican a la tecnología, porque están en este tema de los datos, son las que llevan la punta de lanza, pero realmente son aquellas compañías quienes adoptan esta tecnología, quienes realmente tienen el diferencial. No sé, Pharma es uno de ellos, logística derivado de temas de COVID ha crecido bastante en temas de forecasting, de planeación de demanda, bajar costos, todos aquellos nichos que pareciera que no tocaban, por ejemplo, el tema de financiero, administrativo o el tema incluso de leyes, también ya estamos viendo cómo inteligencia artificial está entrando en estos campos, ¿no? Incluso también para el tema de diagnóstico digo, ya es muy viejo este tema de los diagnósticos a través de algoritmos, pero hoy en día parece muy real en el sentido de ya no son papers de personas que están en ciertas universidades haciendo los esfuerzos, sino ya son doctores tradicionales los que están haciendo esta propuesta. Qué interesante, Jorge, todas estas áreas que nos comentas en la cual pues puede tener impacto toda esta parte de Business Intelligence, incluso pues en todas las áreas y también en diversas industrias. Y pues bueno, cuéntanos, en los años que tienen de experiencia, y como comentabas, han implementado pues diferentes proyectos. Cuéntanos cuáles son los principales retos a los cuales se han enfrentado al implementar los mismos. Ok, son varios. Yo nombraría tres que no tienen nada que ver con el tema tecnológico. El primero es el tema de quién implementa el tema de analíticos dentro de la organización. No me refiero a una persona o a la tecnología que estás incorporando a la empresa, sino al tipo de ejecutivos que hay detrás del empuje del proyecto. Lo que nosotros recomendamos es que el tema de analítica siempre venga respaldado por alta dirección. Lo que nos hemos dado cuenta es que cuando un proyecto de analítica viene respaldado por alta dirección, las probabilidades de éxito son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque hacen que todo funcione, quitan muchos stoppers. Entonces, ese sería un muy buen problema, digámoslo así, a desarrollar o área de oportunidad a abordar. El segundo sería el tema de la evangelización. Llegamos con los clientes hoy en día, a diferencia de hace 5 años, ya tienen conciencia de que es este tema de analíticos, que es el tema de explotar los datos. Sin embargo, el tema de decirles que no es tan sencillo como me voy a conectar aquí y de repente ya tienes todos los indicadores al siguiente día, es un tema de evangelización constante, donde ellos deben de entender que sí hay una gran responsabilidad de nuestro lado en el tema de construir los flujos, los algoritmos y demás,
pero también hay una gran responsabilidad de su lado en el tema de liderazgo, donde necesitamos personas que se integren, digámoslo así, a nuestro equipo para poder formalizar este proyecto y que pueda continuar. Entonces, este tema de la evangelización también es importante. Y el último, en el cual nos hemos estado apoyando mucho en los últimos meses, es el empezar a ver la data como un producto. Este cambio de paradigma de dejar a un lado el tema, es data, entonces le corresponde a TI, sino empezar a ver, ok, es data comercial, entonces debería de ser un producto de la misma área comercial, así con finanzas. Es un enfoque que también hemos estado empujando en los últimos meses y que creemos que es para, digámoslo así, la tendencia hacia la cual van las organizaciones, donde cada área que conforma una empresa se hace responsable de su propia data. No quiere decir que ellos construyan los analíticos y los algoritmos, sino se hacen responsables de la carga de la información, de que la data tenga sentido, de que ésta se alimente de manera correcta. Entonces, el ver la data como un producto dentro de las áreas de las empresas es algo que también hemos estado empujando en los últimos meses. Interesante, Jorge, y recalcando el punto de alta dirección que comentabas, porque creo que sí es un gran reto cuando en general las empresas buscan implementar algún nuevo proceso tecnológico, pues a veces tenemos algunos sesgos dentro de la compañía, igual resistencia al cambio por parte de colaboradores, y como bien dices, pues que se empieza a permear desde arriba y pues una evangelización posterior, como bien lo comentabas. Y pues bueno, retomando el punto en la aplicación de la analítica y del business intelligence, cuéntanos cómo se aplica esto en la industria farmacéutica. ¿Qué provecho le pueden sacar? Ok, la industria farmacéutica en México es un escenario deliciosamente complicado en el sentido de la variabilidad que existe lo hace muy complejo. Am, Tiene distintos enfoques. Uno de ellos puede ser el empezar a hacer análisis más cualitativos que cuantitativos. Hoy en día, cómo funciona el tema de fármacos en México, todo se basa en número de piezas, ¿no? O sea, tomas, por ejemplo, el paracetamol, cómo se distribuye en el país, en qué, digámoslo así, en qué zonas o qué geografías son las que consumen más en ciertos tiempos. Pero esto se complica cuando tienes alrededor de, no sé, 32,000 medicamentos y que muchos de ellos, digámoslo así, empiezan a atacar un mismo cuadro clínico. Es decir, normalmente cuando compro paracetamol, también compro este otro producto. Entonces, cuando empieza la industria de farma a entender más estos análisis desde el punto de vista de la enfermedad o del por qué se está comprando, empieces a entender el por qué se comporta la venta de cierta manera, por qué a veces se estancan ciertos productos, por qué a veces hay ciertas devoluciones, cómo deberías tú de protegerte el siguiente año para hacerle frente a una demanda que tal vez no tenías presupuestada. Digámoslo, este año fue muy plano, pero el siguiente año tal vez todo vuelve a la normalidad o no sé. Entonces, este tema de farma es complejo porque tiene distintas aristas, pero normalmente lo que hemos visto es que la demanda es uno de los problemas más, digamos así, más graves hoy en día, donde tienes una gran demanda para cierto tipo de medicamentos, pero no estás resolviendo de fondo el aterrizar la cadena de suministro. Es decir, puedes, no sé, surtirte para los siguientes 6 meses, pero tal vez dentro de 6 meses ya no tengas el producto porque el producto en sí mismo tarda 6 meses en elaborarse. Debiste de haberlo pedido con anticipación y eso hace muy complicado los escenarios. Entonces tienes un escenario muy complejo donde puedes ayudar desde el tema de distribución, planeación de demanda, materias primas, también incluso hasta darle opciones al público en general, donde si no hay un medicamento puedes darle opciones de qué otras cosas podrían estar comprando en su lugar. Pero esto requiere un análisis muy profundo donde empiezas a correlacionar temas médicos, temas que necesitan cierta regulación, que no lo hacen tan sencillo. Sin embargo, hay demasiadas áreas de oportunidad que podrías estar ayudando a la población en general. Algo que hemos visto en los últimos meses es que derivado de que en el sector salud no existen los medicamentos suficientes, esa demanda se está trasladando a las farmacias. Es decir, las personas que normalmente recibían productos de fármacos, por ejemplo, un paracetamol en el instituto, hoy al no recibirlo están surtiendo su receta en las farmacias. Entonces la demanda se está trasladando al sector privado
y esto al final del día termina en el mismo lugar que es la elaboración de los productos, que son los laboratorios. Entonces, el mercado sigue siendo el mismo, sigue teniendo, digamos, así la misma complejidad, pero la forma en la que se mueve es muy diferente. Interesante, Jorge, cómo justamente los datos nos ayudan a ir pues estudiando el comportamiento de los productos y pues con esto tomar mejores decisiones. Y pues bueno, ahorita hablamos de la industria farmacéutica, pero cuéntanos en qué otras industrias la analítica avanzada ha ayudado a la empresa a tomar decisiones informadas y mejorar su rendimiento. Ok, em, esto lo venimos platicando con nuestra área comercial en los últimos 6 meses. Algo en lo que estamos apoyando mucho a las organizaciones, sea la que sea o no importa a lo que se dedique, son las ofertas personalizadas. Es decir, hoy en día ya no puedes sí puedes vender el mismo producto, pero el tema de geografía, el tema de temporalidad, el tema de qué tan conveniente eres para el cliente, hace que ese mismo producto pueda tener distintos precios o que ese mismo producto lo muevas digámoslo así, diferente a la hora de hacer los traslados. Entonces, la oferta personalizada hoy en día es lo que estamos ayudando a nuestros clientes, desde el tema de forecasting para empresas que hoy en día hacen o manufacturan comida, que son perecederos y tienen un margen muy pequeño de maniobra para el tema de movilidad o para hacer cross-docking entre sus almacenes, es muy importante el tema de forecasting y estos forecasting cada vez son más complicados. Antes era, hago un forecasting por estado o hago un forecasting de cierto producto a nivel nacional. No, ahora hago un forecasting a nivel código postal, incluyendo el clima, incluyendo las condiciones comerciales, nivel socioeconómico, número de personas que pasan por el punto de venta. Entonces, estás creando una oferta personalizada para cada uno de los puntos de venta que tienes como negocio. No importa a qué te dediques o si es un B2B incluso, tienes que tener esa oferta de valor personalizada en precios, en demanda, en lo que tú quieras abordar. Entonces, es aquí donde apoyamos mucho a las organizaciones porque antes era impensable tener una oferta de valor personalizada para 3,000 clientes de manera diaria con precios y ofertas sugeridas. Hoy en día es muy normal. Los algoritmos pueden hacer todo esto, digieren la lógica de negocio, se incorporan los algoritmos y de esta manera puedes dar un resultado bastante objetivo hacia el cliente, que es conveniente tanto a ti como proveedor y también para tu cliente. Interesante y cómo nos ayudan justamente pues los datos nuevamente a ir desarrollando y tener un mejor rendimiento en producción. Y cuéntanos, Jorge, por ejemplo, cualquier empresa que quiera empezar a implementar pues sus soluciones, ¿qué tipos de herramientas de análisis de datos y software tenemos disponibles? Y justamente estos, ¿cómo nos ayudan a tomar estas decisiones que nos acabas de comentar? Ok, no hay como tal solo una herramienta, realmente hay un flujo de datos. Cuando tú construyes cualquier solución, lo que haces es construir un flujo de datos. Este flujo de datos lo que hace es, digámoslo así, construir la tubería del inicio de la fuente de información al final, que es el resultado del algoritmo. Entonces, en medio hay demasiados pasos. ¿Cómo definirlos? Es complicado porque depende de cada uno de los prospectos o clientes para los cuales hagamos esto. Lo que es interesante es que hoy en día estas herramientas son muy baratas y cada vez es más accesible. Es decir, antes para correr, por ejemplo, algoritmos de forecasting muy complejos, tenía yo que hacerlo en un data center o rentar infraestructura un poco complicada y no tan configurable. Hoy en día lo único que necesito es una tarjeta de crédito, puedo conectarme a cualquier nube como es la de Amazon, como es la de Azure, y construir todos estos flujos de información. Entonces, las principales herramientas digamos así, se están usando son los temas de arquitectura hoy en día. Hace 10 años hablábamos de la necesidad del mercado de científicos de datos. Hoy en día la necesidad es diferente, donde se necesitan arquitectos de datos, que son todas estas personas que no construyen los algoritmos como tal, pero son los encargados de, tengo estos 3 sistemas, entonces, ¿cómo hago para correlacionar la información o mantenerla en un solo repositorio y que pueda procesarla de una manera adecuada para que el científico de datos entonces sí empiece a experimentar con lo que realmente necesito? Entonces, las herramientas hoy en día son muy baratas. En el tema de ciencia de datos, no sé, te podría decir, está Dataiku, que es una punta de lanza en cuanto a volver la ciencia de datos como un commodity para las empresas, que sea como realmente un correo electrónico casi casi. Eh,
En la parte de procesamiento tenemos empresas grandes como es Snowflake, también Single Store, que son estas bases de datos donde si tus conocimientos no son tan profundos en el tema de arquitectura, contratas el servicio y ellos te dan un muy buen performance por cierto costo para poder procesar una gran cantidad de datos. Entonces, estas soluciones cada vez están más pulidas y hacen que, digamos, la adopción o el tema de construcción de estos flujos de información cada vez sea más pequeño, mucho más barato. Esas son algunas de las herramientas que yo estaría sugiriendo. Interesante, Jorge. Y un paso atrás, justo en la recopilación de datos, ¿cómo podemos asegurarnos que estos datos que estamos pues recopilando, valga la redundancia, sean precisos y confiables para la organización y sean útiles para la toma de decisiones? Sí, es un cambio que nosotros también estamos haciendo hoy en día. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Estamos muy alineados al tema de la metodología Delta. En esta hay una parte muy específica que nos dice que antes de analizar la data debemos de adoptar la lógica de negocio del cliente. Si no, no sabremos cómo interpretar esa data y por ende no sabremos si los parámetros que de alguna manera estamos leyendo son correctos. Eso nos funcionó bastante bien, lo seguimos implementando. Hoy en día hay otro paradigma que es Data Mesh, en el cual cada célula de la organización, o sea, por ejemplo, específicamente el área comercial de una organización, es responsable de la carga de esa información. Ya no es TI el responsable de cargar la información o de mantener la información actualizada o con la calidad de vida. Es la propia área comercial la que se sienta día a día, porque es la que está vendiendo, a cerciorarse que los números que se están capturando son adecuados y también es el área que se va a ver beneficiada de que esto resulte bien. Entonces, este cambio de paradigma no es tan sencillo, incorpora ciertas cosas en la parte de arquitectura, en la parte de gobierno de datos, pero es algo muy positivo porque permite que cuando empiezas a construir analíticos, cada una de las áreas se haga responsable de su propia data, garantice que esto pase y eso hace que tengas, digámoslo así, una mejor agilidad o tiempo de respuesta a la hora de construir los analíticos. Interesante, Jorge. Pues bien, ya vimos desde la recopilación, a lo mejor un poco del procesamiento, pero ¿cuál es la importancia justamente de poder tener una buena visualización de los datos? ¿Qué impacto está generando actualmente en las organizaciones y qué ventajas competitivas se pueden desarrollar? Ok, sí, aquí cito mucho a una persona, su nombre es Scott Berinato, él es el creador, bueno, no sé si todavía continúa en la Harvard Business Review, hasta donde sé, creo que sí. Él hace un par de años construyó todo un framework de visualización de datos. Él lo que explica es yo como responsable de esta publicación, tengo que dar a conocer a todo el público que me lee ciertos indicadores que son muy complejos de leer. Entonces, ¿cómo lo hago? Él construyó todo un framework de visualización atrás de esto y es bastante exitoso el framework y pone bastantes ejemplos alrededor de esto. Lo interesante es que lo que él explica es estoy explicando temas financieros o temas comerciales o temas tal vez de muy alto nivel en S&OP, por ejemplo, planeación de demanda, para personas en general, para cualquier directivo. O sea, una persona de finanzas debería entender el tema de cómo planeación de demanda le impacta. Y lo que plantea es que la visualización de datos es ese lenguaje en común entre las áreas. Es decir, si yo finanzas quiero explicarle a planeación de la demanda que el tener parado el inventario 30 días me genera un costo importante, pues lo voy a hacer con un gráfico y le voy a decir, mira, por cada día que aumenta el inventario o se mantiene el inventario, estás infligiendo en costos en inventario. La mejor manera para explicárselo es a través de un gráfico. Esa es la importancia que hoy en día tiene el tema de data bit en las organizaciones. Es ese lenguaje en común en el cual las áreas pueden comunicarse entre sí y que todos vean lo mismo. Y al referirme a ver lo mismo es literal, presentas la misma gráfica, todos los directivos ven lo mismo y todos se llevan lo mismo en la cabeza. No está tan sujeto a interpretaciones como puede ser una explicación o como puede ser un número, que normalmente es el conflicto que ocasiona en las organizaciones, que cada quien interpreta muchas veces lo que se dice de alguna u otra manera. Qué interesante, Jorge. Y ahora en la parte de control, pues hablando a lo mejor de KPIs en todas las áreas de la empresa, ¿cómo se pueden implementar justamente estas tecnologías para aumentar, pues, o asegurarnos
de tener un buen seguimiento o control sobre la operación de la empresa? Sí, eh, como te comentaba, la principal área de oportunidad que vemos nosotros es trasladar esa responsabilidad a cada una de las áreas que van a ver provecho del análisis de datos. Lo que te comentaba, si comercial se va a ver beneficiado del tema de un forecasting de ventas, entonces tal vez ellos deberían de estar alimentando esta data de ventas de manera diaria. Entonces, trasladar esa responsabilidad a cada una de las áreas, que exista una persona en comercial, una persona en recursos humanos, una persona en finanzas que se encarguen de verificar que la data está siendo correctamente alimentada, es lo ideal, porque muchas veces el área de TI sí tiene acceso a estas fuentes de información, pero no sabe realmente cómo interpretar la data. Es decir, el que está en TI de una organización no sabe que el de finanzas para hacer un cálculo correcto necesita desglosar ciertos gastos. Entonces, toda esa lógica de negocio reside en el área y es esa misma área la que debería de asegurarse de la calidad de la data. Ese es el principal enfoque que estamos empujando hoy en día de este lado. Hay temas de data governance donde te puedes alinear también a una metodología como puede ser DAMA, que trae todas las aristas de seguridad hasta quiénes son los responsables o los roles de acceso a la información, que también podría funcionar, aunque lo que hemos visto es que este nuevo paradigma donde cada una de las áreas es responsable de la información hace más ágil el proceso. Bien interesante, Jorge. Y ahora, platícanos un poco, por ejemplo, yo soy una empresa que me gustaría adquirir los servicios de Exdata. ¿Cómo empieza todo este, digamos, plan de implementación de estas tecnologías? Es decir, hacemos un análisis, vemos cuáles son como las áreas más importantes, o ayúdanos un poquito a entender cómo es esta implementación. Sí, claro. El onboarding es diferente dependiendo de la necesidad del cliente. Tenemos clientes de distintos tipos. Tenemos el cliente que llega con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Necesito analíticos, entonces no tengo idea cómo hacerlo, sé que lo necesito, entonces ayúdame. ¿Qué hacemos con ellos? Nos acercamos, hacemos todo un assessment. Este assessment ¿en qué consiste? Lo primero que hacemos es traquear sus fuentes de información, entender su lógica de negocio y de ahí nosotros construimos una arquitectura para que ellos puedan aprovechar el tema del análisis de datos. Esto deriva después en ciencia de datos, donde aplicamos algoritmos y demás, pero esa es la parte inicial. Existen algunos otros clientes que son más puntuales, que se acercan a nosotros con necesidades muy específicas de, ¿sabes qué? Yo ya tengo este sistema, todo está bien, todo funciona perfecto, pero no sé, en temas, por ejemplo, de forecasting, lo estoy haciendo muy mal. O en temas de, ¿sabes? De pricing, lo estoy haciendo pésimo. Entonces, se desarrolla una solución específica para ellos. Igual intentamos hacer un assessment en las sesiones que tenemos con ellos de apertura, donde les preguntamos el tema de fuentes de información, cuáles son sus dolores de cabeza. Muchas veces les preguntamos cuál es su escenario ideal y teniendo ese escenario ideal, nosotros desglosamos cuáles son las fases que él tendría que estar construyendo para llegar a ese escenario ideal. Entonces, depende mucho del cliente, pero sí hay un assessment normalmente con la mayoría de ellos, donde desarrollamos ofertas de valor personalizadas para cada uno y eso hace que el proyecto realmente tenga éxito. Interesante, Jorge. Y pues bueno, igual, hablando del Business Intelligence en México, ¿cómo has visto este desarrollo? Es decir, a partir de pandemia creo que vimos una mayor preocupación por implementar este tipo de servicios, pero cuéntanos cuál ha sido tu experiencia a lo largo de estos años. Sí, el tema de los datos ya no es desconocido. Algo que ha impulsado mucho el tema de la data, no de fondo es el tema de los datos. O sea, el tema de los datos apenas se está permeando como tal, de que ya se crean puestos de Chief Data Officer en las organizaciones, pero es relativamente nuevo. Lo que ha impulsado mucho realmente el tema de los datos es el tema de la transformación digital, donde tienes a todas estas organizaciones que quieren dar el salto a transformación digital. ¿Y eso qué implica? Que ciertas áreas del negocio empiecen a digitalizarse, que otras áreas del negocio empiecen a automatizarse y por ende, cuando empiezas a construir esto, empiezas a generar data que empiezas a almacenar y que de alguna otra manera el cliente sabe que tiene algún valor. Entonces, realmente es el punto de la transformación digital es lo que ha hecho que el tema del análisis de datos haya incrementado de manera exponencial en los últimos meses y más en temas de después de la pandemia, donde tenemos una gran cantidad de datos. Antes no era tan sencillo tener data digitalizada, hoy
parece lo más común. Interesante, Jorge, como bien dices, para la transformación digital, todos los negocios es muy importante e incluso es esencial la parte del business intelligence, toda la parte de data. Y pues bueno, cuéntanos cuál es tu perspectiva, Jorge, para los próximos meses, para este año 2023, incluso para los próximos años en cuanto a adaptación de estas tecnologías. ¿Qué cambios ves incluso con todo este tema de inteligencia artificial? ¿Cuál es el panorama que nos espera? Ok, el panorama suena bastante alentador en el sentido, la demanda está creciendo de una manera significativa. Eh, ¿Cuáles son los principales paradigmas en los cuales creemos que nos vamos a enfocar en los siguientes meses? Uno de ellos es el que te comentaba, Data Mesh, que eso permite una gran agilidad a la hora de implementar analíticos en la organización y empezar a ver la data como producto. El tema de inteligencia artificial suena bastante porque han desarrollado propuestas que cualquier persona puede tener acceso a ellas. Ahora el tema es cómo hago para que mi negocio o los datos de mi negocio puedan pasar a través de estas inteligencias artificiales que se han desarrollado y de alguna manera obtener un valor. Ese es el gran reto que se tiene en los siguientes meses. Si bien es cierto que hoy, no sé, puedes conectarte a ChatGPT y preguntarle cualquier cosa en general de algún libro o algo, no vas a poder conectarte y preguntarle cuál es el cliente más redituable que tienes en tu negocio, porque no lo conoce, no tiene esa data. Entonces ese es el reto, construir las tuberías necesarias o los flujos de información necesarios de la data que tú tienes en tu negocio para que pasen por estas inteligencias que han estado mejorándose día a día y continuarán mejorando y puedas obtener un valor a través de ellas. Incluso también perfeccionarlas. Todo el tema de legislación y demás alrededor de este tipo de inteligencias es algo muy sonado, pero incluso también es el tema de si tú estás a cargo de un negocio y ya pudieras conectar esta inteligencia artificial para analizar tus datos, ¿en qué medida le vas a hacer caso? O sea, al final del día tú lo decides. En temas regulatorios como salud y demás, hay otras personas o entidades que lo decidirán, pero tú al ser el director general de una empresa y al tener este algoritmo ya corriendo con tu data, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué nivel de importancia o priorización le vas a dar? ¿Sabes qué? Dependiendo de lo que me diga el chat, el resultado le voy a hacer un 50% o en qué escenarios lo considero adecuado. Entonces, se viene ese tema de adopción, no tanto en la parte técnica, sino también en la parte, digamos así, humana, de cómo vamos a estar conviviendo con este tipo de resultados. Interesante, Jorge. Y cuéntanos, ¿el IoT juega también un papel dentro de todo este tema de business intelligence y análisis de datos? Así es, al final del día, el tema de IoT, ¿qué es? Es empezar a sistematizar o a cachar toda esta información que generan las máquinas. Hay un tema ahí, hay dos temas que podrían decirse son barrera que no se han terminado de solucionar el tema de IoT. El primero es, la mayoría de empresas hoy en día funciona con maquinaria que no tiene estos temas de conectividad. Entonces tienes que desarrollar dispositivos intermedios que permitan extraer o digitalizar esa información y exponerla hacia una nube o hacia una centralización de datos. Eso hoy en día sigue siendo una barrera. No hay un digámoslo así, ¿cómo decirlo? Un traductor o a una plataforma que de alguna manera sea la que mande en el mercado. Realmente las soluciones de IoT son muy personalizadas, de que dependen de la marca, del año, de cómo funciona tu manufactura. Entonces eso lo vuelve complicado. Y la segunda también es el tema de la red, cómo transmites estos datos. Estamos muy acostumbrados a conocer que el tema de IoT por tema de transmisión de datos puede ser en el caso de telemetría está resuelto porque tenemos Telcel y demás, pero hay ciertos escenarios donde se vuelve complejo. La mayoría de complejos industriales está a mitad de la nada y la transmisión de datos también es compleja. Aunque ya está solventado de alguna otra manera, hay dispositivos que también se están moviendo todo el tiempo. Si bien es cierto que tenemos una cobertura muy importante, por ejemplo, en México, en la mayoría de carreteras siguen existiendo zonas donde no sabes qué pasa con el auto, no sabes qué pasa con el transporte. Entonces, todavía existen grandes áreas de oportunidad en temas de red. La otra sería cómo te haces de esos datos. Si bien es cierto que hay dispositivos nuevos para telemetría en automóviles que salen constantemente cada mes, no pasa lo mismo con plantas que siguen produciendo de la misma manera, no sé, por ejemplo, botellas de agua o cosas así. Entonces,
para todas estas hay una gran área de oportunidad porque no es tan sencillo el adaptar o extraer la data de las máquinas. Interesante, Jorge. Y pues bueno, en esta parte, con el efecto nearshoring en el crecimiento de las industrias, bueno, hemos visto a lo mejor un poco la consentida de la parte automotriz, pero bien, vemos también crecimiento en otras industrias. ¿Cuál es tu perspectiva o tu lectura acerca de este nuevo efecto que estamos viendo? Pues muy afortunado para el país porque estamos en muy buena posición geográficamente hablando. La pandemia vino a abrir los ojos en este tema de China, de los grandes problemas que existían. La planeación de demanda hoy en día es una de las principales áreas de oportunidad de cualquier organización que esté importando o exportando o generando productos de los cuales, digamos, este producto tiene injerencia en el extranjero. Entonces estamos viviendo un gran momento. La idea es aprovecharlo. En el tema que te podría decir específicamente que tiene que ver de datos con este tema de cómo la demanda o la manufactura está interviniendo en México, existen ya algunos esfuerzos de empresas internacionales donde lo que están intentando hacer es eso, emular o simular o entender cuáles son los flujos. Por ejemplo, industria automotriz, sí, se manufactura en México, se manufactura en China y algunos otros países. Ok, pero ¿qué pasa si el día de mañana China no puede exportar? ¿Cuál es mi plan B? Entonces, todas estas simulaciones, ya hay empresas que están vendiendo los resultados. Si yo me dedico, por ejemplo, no sé, el tema de exportaciones de México, productos agrícolas como puede ser el aguacate, que es muy sonado. ¿Cómo repercute el tema del aguacate en México si pasa algo que ya pasó, ¿no? Cuando secuestraron de alguna manera durante algunos meses el tema de las exportaciones? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi plan B? Y si mal no recuerdo, creo que ya hay intentos de empezar a generar aguacate en algunas zonas de Colombia y demás. Entonces, estas empresas que están analizando los flujos de ciertos productos o de muchos productos a nivel mundial, de cómo se comportan, de los compran aquí, los se venden acá, aquí tienen una mejor utilidad y demás, están aportando gran valor para estas organizaciones. Sin duda, el análisis de datos, el business intelligence han llegado a hacer una disrupción porque, como bien nos estás comentando, nos preparan para cosas que sabemos y para cosas que no sabemos que no sabemos. Entonces, nos abre muchísimo el panorama sobre qué es lo que podemos hacer en el caso A, B o C, incluso un D o un F o un Z que pues no tenemos control, ¿no? Entonces, pues bueno, Jorge, muy interesante todo esto que nos comentas. Cuéntanos ahora un poco acerca de Exdata como cofundador, un poco de la historia, cómo empieza, y cuál ha sido el camino de Exdata durante estos años. Y pues ya nos platicaste un poco el camino en los próximos meses, pero bueno, cuéntanos un poco acerca de toda esta línea del tiempo que han tenido. Ok, sí, vengo de conocer a mi socio, Fernando Pasquel, lo conozco de otra empresa donde él y yo colaborábamos para el tema de análisis de genoma. Ahí ya construíamos algoritmos para el tema de Big Data, pero muy enfocado al análisis de genoma. Te estoy hablando como de 2015, 2016. Vemos que estos mismos algoritmos aplicados a la industria privada para lo que te dediques en tu empresa son muy redituables. Empieza el boom del Big Data, que es como 2016, 2017. Lo que hacemos nosotros es ver esta oportunidad. Decidimos fundar Exdata, empezamos a vender todo este tema de Big Data. Lo siguiente es adecuarnos al mercado, porque en ese entonces no había como tal científicos de datos, hoy es lo más común, pero hace algunos años no lo era. Entonces empezamos a apostar por la formación. Lo que fue 2018, 2019 y parte de 2020 empezamos a formar el equipo, es decir, no había los perfiles necesarios en México para muchas cosas de las que hoy en día hacemos. Entonces nosotros mismos empezamos a diseñar esos planes de capacitación y demás, empezamos a formar el equipo. Eso nos permitió de alguna manera mostrar mejores resultados, tener un equipo más sólido y robusto para los clientes, y eso ha derivado en bastantes casos de éxito. Algo que nos alineamos mucho 2018 y 2019 fue adoptar una metodología que nos permitiera realmente garantizar un éxito para el cliente. Hay encuestas de Gartner bastante escandalosas en el sentido de que
la mayoría de proyectos de datos fracasa. Entonces era algo que nos preocupaba, nos empezamos a alinear a una metodología, la desarrollamos con el equipo y hemos crecido bastante bien. Al nosotros poder desarrollar talento, nos permite ser más escalables, ser más resilientes en ese sentido, y ese es como el escenario que hemos venido construyendo en los últimos años. Es muy motivador porque, como te decía, cada vez son más las áreas de oportunidad y nichos. O sea, hoy te podría decir que no hay cliente o prospecto con el cual hayamos hablado que nuestra propuesta de valor no le sea atractiva. Tal vez no terminemos vendiendo algo como tal, pero al menos sí se llevan un buen sabor de boca de saber que pueden hacer X, Y o Z con el tema de datos. Interesante, Jorge, toda esta parte del talento humano y el desarrollar tu propio talento. Eh, bueno, ¿cuáles son los principales retos? Es decir, el nivel técnico que ustedes necesitaban no estaba disponible. Ustedes desarrollaron los cursos, planean a lo mejor tener relaciones con academia, o cómo también, o qué otros esfuerzos más bien tienen para el desarrollo de este talento. Sí, tenemos una historia ahí de amor y odio con el tema de la academia. ¿Qué pasa con la academia tradicional? Para cuando algo llega a la academia tradicional, ya, digamos así, la curva de adopción va para abajo. O sea, cuando tú ya realmente encuentras ya algo en la academia de manera formal, todo esto va hacia abajo. El mejor ejemplo es la tecnología, donde hemos visto, no sé si lo has podido percatar, donde hay reclutadores que muchas veces solicitan cierta expertise en ciertas herramientas de 2 años cuando esa herramienta lleva 6 meses en el mercado. Entonces, ¿cómo le haces para realmente estar a la vanguardia y poderle dar esta tranquilidad al cliente de que lo que él está implementando o lo que él tiene, lo vas a poder abordar? Entonces, hemos generado esta capacidad de, pues sí, de ser muy autodidactas en ese sentido. Formamos nuestros propios cursos, por así decirlo. No es que nosotros lo sepamos todo, de hecho nos alineamos mucho, nos gusta mucho investigar, entonces por lo regular estamos buscando quién es el mejor haciendo qué cosa, tomamos su curso o vemos cómo lo hace, adoptamos ese conocimiento y después lo transmitimos hacia dentro de la organización. Es la mejor manera en la cual nos ha funcionado. Un ejemplo fue el tema de los NFTs, que fue muy sonado, digámoslo así, hace algún tiempo. Que hicimos nosotros, teníamos una parte de diseño muy importante que queríamos dar a conocer a través de los NFTs. Empezamos a ver cómo podíamos programar en una blockchain, se hizo, generamos nuestro propio sistema de minteo y pues realmente no dependemos de alguna otra organización. Entonces es más o menos la manera en la cual funcionamos. Qué interesante, Jorge, y pues de admirar todas las labores que están haciendo en Exdata, y pues aprovecho a mandar una invitación a todo el auditorio para que se acerquen con Jorge, con todo el equipo de Exdata. Y pues bueno, Jorge, no sé si tengas de tu lado alguna conclusión o algún comentario final. No realmente, agradecerte por el espacio y por el tiempo y pues nada, pues estamos a sus órdenes para hacerle frente a este nuevo paradigma que es el análisis de datos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el auditorio que nos estuvo acompañando en un episodio más, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.